trabajando ya el cuerpo o aplicaciones de dinámica para dos cuerpos. Esta vez vamos a cambiar la figura. Aquí encontramos una polea que me tiene dos masitas, una masa de 15 kilogramos y una masa 2 de 7 kilogramos. Si observamos, según este gráfico, lo más seguro es que por el peso de esta primer masa, este sistema se esté moviendo en ese sentido. ¿Listo? Recuerden que el sentido es el que me da, digamos, vamos a analizar, para los signos vamos a tener en cuenta el sentido. Para donde vaya el movimiento, vamos a analizar todas las fuerzas con sentido positivo. En contra del movimiento, sentido negativo. ¿Ok? Entonces, si yo analizo el cuerpo 1, cuando haya combinación de más de un cuerpo, tengo que analizar cada cuerpo por separado. Yo voy a analizar el cuerpo 1. Para el cuerpo 1, hay una sumatoria de fuerzas en X. Pero como yo observo, este cuerpo no se está moviendo en X porque no está haciendo así, ¿cierto? Sino simplemente, si no se está moviendo en X, o sea que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, para ese mismo cuerpo, miro la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Y observo que en el eje Y tiene dos fuerzas, el peso y la tensión, ¿cierto? Pero de acuerdo a cómo me dan los datos y a la representación gráfica que tengo, muy seguramente este cuerpo se está moviendo por el peso de esta masa, se está moviendo en este sentido. Entonces para mí, las fuerzas que vayan en ese sentido van a ser positivas y contrarias van a ser negativas. En ese caso, pues el peso 1 va a ser positivo, que es la única fuerza que hay hacia abajo, o sea, hacia el sentido del movimiento. ¿Hay alguna otra fuerza sobre ese sentido? No, ¿cierto? Entonces solo está el peso. Y el sentido contrario al movimiento está ¿qué? La tensión 1, que va en sentido contrario al movimiento. Entonces, son las dos únicas fuerzas que hay en Y para este cuerpo. ¿Y a qué es igual eso? Pues a masa 1 por aceleración. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que existe movimiento. Y si hay movimiento, siempre se aplica la segunda ley de Newton. ¿Ahí vamos bien? Sí. Ok. Voy a despejar de ahí la tensión 1. ¿Por qué? Porque la tensión, como hay dos tensiones y es la misma cuerda, entonces es la que debo buscar despejar para después poder igualar. Entonces, este que está sumando acá pasa a restar. Como la ecuación me queda negativa, la variable que estoy despejando me queda negativa y nunca me puede quedar negativa, pues entonces multiplico por menos 1. ¿Para qué? Simplemente para cambiar el sentido a los signos. Entonces me queda menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. Simplemente lo orienté, dejé los positivos y después a continuación los negativos. Pero entonces me queda así despejada la primera ecuación. Ahora, ya analicé el cuerpo 1 en los dos ejes, tanto en X como en Y, hago lo mismo en el cuerpo 2. O sea, hay una sumatoria de fuerzas en X y en Y para el cuerpo 2. Si yo observo, sucede lo mismo del anterior. En X no hay movimiento. Entonces, el movimiento solo está en Y. Pero ¿para dónde va el movimiento en Y? Si tenemos en cuenta el movimiento va hacia allá, entonces para mí el positivo es la fuerza 2, que es la tensión 2. Y negativo va a ser ¿qué? El peso. Como hay movimiento, entonces eso es igual a ¿qué? A masa 2 por aceleración. ¿Sí? Entonces, tensión 2 menos W2, que es el peso, eso es igual a masa 2 por aceleración. De la misma manera, si aquí despejé tensión 1, pues aquí despejo la tensión. Entonces, este que está restando pasa a sumar. Cuénteme. ¿Cuál verticalera? Usted debe tener en cuenta es el movimiento. El movimiento le da el sentido y le da los signos. Para donde vaya el movimiento, las fuerzas para mí van a ser positivas. Contrarias al movimiento van a ser ¿qué? Negativas. Si yo analizo el primer cuerpo, el peso 1 es ¿qué? Positivo, porque para acá va el movimiento. Lo que va a contrario al movimiento, ¿qué va a hacer? La tensión. Entonces la tensión es negativa. Si ahora observo el cuerpo 2, ¿para dónde va el movimiento? Hacia arriba, porque el movimiento sigue el mismo, ¿sí o no? Entonces, la que va a ser positiva aquí, ¿quién es? La tensión 2. Y la que va en contra del movimiento, ¿cuál es? El peso. O sea, el peso es negativo. ¿Listo? Como hay movimiento, siempre que haya movimiento vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton me dice que es masa por aceleración. Pero ¿de cuál masa estamos hablando acá? Pues de la masa 2. Entonces es masa 2 por aceleración.
Eso es lo que yo hago. Entonces simplemente de ahí despejo tensión. Este que está restando pasa a sumar y me encuentro con esta expresión. ¿Así vamos bien? Si ustedes se dan cuenta, a cada ecuación le coloqué un numerito. 1 y 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? A continuación, siempre va a ser lo mismo. Para ese tipo de ejercicio siempre va a ser lo mismo. Entonces, cojo cada una de las dos, como las dos tensiones son iguales, entonces, igualamos ¿qué? La ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, ¿qué es T1? T1 dijimos que era W1 menos masa 1 por aceleración. ¿Cierto? ¿Y a qué es igual? A T2. ¿Y qué es T2? Masa 2 por aceleración más W2. Pero si yo observo esta expresión, la pregunta está relacionada con la aceleración. Entonces la variable que debo buscar ahí es la aceleración. Entonces busco la forma de llevar la aceleración a un mismo lado de la igualdad. Como este está negativo, me es más fácil llevarlo al otro lado para que quede positivo. Entonces llevo a un mismo lado de la igualdad la aceleración. La aceleración la llevo a un mismo lado de la igualdad. La aceleración a un mismo lado de la igualdad. ¿Ok? Este que está restando pasa a sumar y este peso que está sumando pasa a restar. Como la idea es despejar la aceleración, entonces saco factor común, aceleración, y me queda que eso es igual a masa 2 más masa 1 y esto sigue igual. Como la estoy despejando, le voy a dar de una vez la vuelta. Yo sé que si cojo este número y lo pongo a dividir, es lo mismo que escribirlo así. Va a ser W1 menos W2 sobre masa 1 más masa 2, ordenando aquí los factores. Y ese es el valor de la aceleración. Después de haber hallado esa ecuación, ahí sí empiezo a reemplazar. Antes no. ¿Listo? Para no mezclar ¿qué? Números con letras. Solo cuando ya haya hallado las ecuaciones, empiezo a reemplazar. Entonces, para poder resolver este problema, si yo observo, me piden los pesos. Y yo no tengo los pesos. ¿Qué tengo? Las masas. Entonces primero calculo los pesos. ¿Y a qué es igual el peso? Siempre va a ser igual a masa por gravedad. ¿Listo? Entonces, la masa para el primer cuerpo es de 15 kilogramos. Y la gravedad, 9.8. Al hallar esta expresión me encuentro que el peso 1 es de 147 newtons. De la misma manera, hallo el peso 2, simplemente reemplazo. 7 kilogramos por 9.8, 78,6 newtons. Entonces ya tengo todos los variables. Ya tengo el peso 1, el peso 2 y las dos masas. Entonces lo reemplazo. 147 newtons menos 68.6 sobre 15 más 7 kilogramos, que son los valores correspondientes a cada una de estas expresiones. Lo puede hacer, pero lo vamos a manejar como 9.8. ¿Listo? 147 menos 68.6 es 78.4 newtons. Y la suma de esto me da 22. Dividido 78,4 sobre 22 me da 3,563. Y newtons sobre kilogramos, ya hemos dicho anteriormente que las unidades de newtons serán kilogramos metros por segundo al cuadrado. Entonces si yo simplifico los kilogramos me va a quedar en metros por segundo al cuadrado. Todas las aceleraciones me van a dar en unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces hallé la aceleración. Ya teniendo la aceleración, cojo cada una de las ecuaciones. La primera y la segunda ecuación. Y empiezo a reemplazar los datos para hallar la tensión. Entonces, el peso 1 me ha dicho que era 147 newtons. Allá lo tenemos, ¿cierto? Peso 1, 147 newtons. Menos la masa 1, 15 kilogramos por la aceleración, la que acabé de hallar. 3,563 metros por segundo al cuadrado. Al multiplicar estos dos, me queda que eso es 53,45. Si a 147 le resto 53,45, me queda que la tensión 1 es 92.54 newtons. Como es la misma cuerda, me debe dar la misma tensión. Entonces, una forma de comprobarlo es hallando la otra tensión. ¿Listo? Inicialmente vamos a hacerlo así. Vamos a comprobarlos resolviendo las dos ecuaciones. Después, con que hallemos una sola, si está bien el ejercicio, nos tiene que dar el resultado. ¿Listo? Entonces, mire, tensión 2 es igual a ¿qué? A masa 2 por aceleración más W2. Perdón, reemplazo. Masa 2, 7 kilogramos, la aceleración, la que acabamos de calcular, y el peso 2, que es 68,6 newtons. Al multiplicar esta expresión me queda que esto es 24,94 más 68.6 me da 92,54, que es la misma tensión. Entonces estamos bien. ¿Listo? Dejemos hasta ahí, o sea, vamos a hacer el otro. Pueden seguir copiando y ya hacemos otros ejercicios.